estará a la izquierda. Gente bonita, sean todos muy bienvenidos a un día más en Alfredo Motovlog. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tus likes y comentarios. Y te recomiendo que veas el video hasta el final. Y no vayas adelantando porque te puedes perder algo importante. Así que ahora vamos a Tu darle. lugar de destino está a la izquierda. Hola, Mercado Libre. Sí, ahí bajo. Dale. Hola. Mercado Libre, ¿no? Sí. Dame un segundo que esto... Tenelo, lo tuyo. Discúlpame. No, no hay ningún problema, gracias. Chao. Hola. Hola, Alfredo. Buenas tardes de Mercado Libre. Sí, ya voy. Dale. Dale. Bueno, no era Alfredo. Era una chica. Ahora vamos a ver. Buenas. Che, ¿a quién pongo acá? ¿A quién se lo entrego? Alfredo. Y vos no sos Alfredo. Sí. ¿Sí? Dale, decime tu DNI. 95. ¿Cuánto? 95. Te agradezco muchísimo, viejo. Muchas gracias. Tengo una gana de fumar un pucho. Vamos a la próxima y después me fumo un pucho. Hola, Mercado Libre. Hola, Ángeles. Sí. Escúchame. Son los dos de la misma fragancia, pero los frasquitos son distintos. Sí. Porque a veces mandan una tanda con un frasquito y otra tanda con otro frasquito. ¿No hay problema con eso? No entiendo en qué sentido. El frasquito... Pero tiene la misma cantidad que yo compré. ¿Es el No, mismo? ese no es el otro que tengo que ¿Es el entregar. otro? Ah, listo. Espera, Ángel, Sí, perdóname. no pasa nada. Decime el DNI. 37. Te agradezco muchísimo. Gracias a Adiós. vos, hasta luego. Hola, sí, buenas tardes de Mercado Libre. ¿Estás abajo? Sí. Abajo. Gracias. Gracias. Hola. Mira, te cuento una cosa. Sí. Estos perfumitos, Sí. hay uno está en una botellita transparente y otro está en una botellita floreada. ¿No hay problema con eso? No. Buenísimo. Ojalá todas las clientas fuesen así. ¿Qué problema hay? Que hay muchos que me lo devuelven porque la botella no es negra. Porque antes venía negra la botella. Y lo que hace el fabricante es le pone la botella que encuentra. No, te hagas. A ver, decime tu DNI. 25. ¿Cómo compraste por separado? Espera, 25, 790. Quilombo. Espera, 25, 790. 25. 25. Bueno, aguanta que te lo voy a pedir de nuevo, porque Dale. lo tengo. Pero me parece que. Mirá, vamos a hacer una cosa. Fíjate. Como es por separado, seguro te va a pedir 2 veces. Claro, Es mirá. un lío. Mira, escúchame. 25. Un genio. Listo. Listo. Gracias. Chao. Generalmente no me fijo qué viaje agarro, lo agarro y listo. Pero ahora sí, me detengo un cachito para ver qué tipo de viaje es y para dónde me lleva. Porque a mí me conviene ir para el lado de Liniers y este viaje es para el lado de Flores. Estás acercando al punto de encuentro. Has llegado. Hola, ¿todo bien?
Dale. Agárrate fuerte, si querés apretame con las piernas. Dirígete hacia Aladines. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Aladines. Deberías ¿Cómo? llegar a destino a las 6:32 de la tarde. minutos te figura? Si me figura, 26 minutos me figura. Bueno, ¿Estás apurada? Acá le tengo que dar unas indicaciones a la pasajera. Entonces decido encender el intercomunicador del pasajero. O sea, ya estaba encendido. Lo que hago es conectarme al intercomunicador del pasajero para darle las indicaciones. El intercomunicador del pasajero yo pensé que andaba mal. Lo que tiene es que tarda en conectarse, no es que ande mal. Eso es lo que estoy evaluando y lo voy a evaluar un poco más adelante, pero posiblemente no tenga que devolverlo. Me parece que lo juzgué prematuramente antes de haber hecho todas las pruebas necesarias. Igual que el Q29, que es el que estoy utilizando en mi casco y es una cámara integrada dentro del intercomunicador, que también la prejuzgué, porque verdaderamente la imagen es muy buena. Y el sonido de ambos intercomunicadores, que en este caso se conectaron muy bien y creo que posiblemente en los futuros videos se siga conectando bien. También los prejuzgué a ambos. ¿Me podés escuchar ahí? No, sí, te escucho. Bueno, mira, te voy a dar algunas indicaciones para que vos no te sientas tan... Porque veo que te vas para adelante y te vas para atrás, ¿viste? Y eso posiblemente te haga sentir incómoda a vos. Tenés dos formas de agarrarte. Podés agarrarte o abrazarte a mí y vas a quedar soldada, o agarrarte de atrás, fuerte de atrás, y apretarme con las piernas. Esa es la indicación que yo te puedo dar para que vos te sientas más cómoda y segura. Ahora, manéjate como vos quieras, a mí no me perjudica. Dale. No, por ahora estoy bien. Ahorita estoy bien. Buenísimo. ¿Viste que si quiero que te agarre de mí lo puedo lograr? Sí. Sí, que va rápido. Es grande la moto, va rápido. No te creas, no es una moto grande. No. ¿No pesada? En algunos puntos, pero no es muy pesada, no. ¿Ahí me podés escuchar? ¿Cómo? Ah, sí, me podés escuchar. Sí, se escucha bien. ¿Qué te iba a decir? Se siente el peso de la moto, vos te estás comportando muy bien. Se siente el peso de la moto si el copiloto no acompaña. Claro. Acompañar no significa que vos intentes hacer lo que hago yo. Significa estar quieto, ¿viste? Claro. No moverte cuando uno está frenando, cuando estoy llegando a un semáforo. Eso es fundamental, porque si no uno puede perder la estabilidad, ¿viste? Claro, entiendo. Escuchame, yo soy creador de contenido. Esto está siendo todo grabado, ¿viste? Si a vos no te molesta, vas a aparecer en el canal. Buenísimo. Hasta ahora no me encontré con nadie que me diga no quiero, que esto y que el otro. Ah, está bien. Tú que tenés todos los equipos, ¿no? ¿Cómo? Tenés como todos los equipos. Moto, el casco. Sí, eso lo tenés que tener. Yo la moto no la compré en realidad para hacer esto. Pero ya que la tengo y que antes hacía videos, porque hacía videos para otra cosa, ¿me entendés? Digo, bueno, voy a aprovechar. Claro. Porque el tema de la edición lo tengo, sé hacer videos, lo aprovecho. El canal mío es nuevo, recontra nuevo. Pero como le tengo la mano, lo aprovecho. Bueno, igual me parece que vas a llegar bastante rápido. Parece que sí. Como que no hay mucho tránsito. Está bueno. Sí. ¿Sentí frío? Tengo un abrigo como bastante bueno. Ah. Pero como que no pensaba bien para esto, pero podría ser por algo rápido. Más nada. Total, no hace. ¿Empezaste a viajar en este año vos o días de frío ya pasaste? Los días de frío viajó, pero con abrigo. Pero siempre viajo en Uber. Sí. Y Uber Moto lo uso mucho. O Didi Moto lo uso mucho. Creo que Uber no hay. ¿Cómo que no hay? Sí, tiene. Entonces, pero uso Didi.
¿Cómo? Siempre uso Didi. Ah. Sí, mira, yo la aplicación de Uber me la instalé, me estaban hinchando mucho las bolas con un papel que no me lo quieren autorizar ahí. Y listo, digo, que se vaya a cagar si Didi anda bastante bien. Sí, anda bastante bien. Te noto un acentito, ¿sos de alguna provincia? Soy colombiana yo. Ah, qué lindo, no te lo puedo creer, colombiana. Pero no te noto el acento colombiano, porque yo, mirá que... No, vivo acá ya hace muchos años. Ahí te lo noté, mira, si no te hubiese preguntado, te lo sacaba igual el acento. Claro, Amo el acento colombiano. mira, Decís que hace muchos años que vivís acá, por eso medio como que lo perdiste. sí, total. ¿Cuánto hace que estás acá? Hace 12 años ya. Ah, claro, sí, es bastante. Sí. Pero no sé si se va el acento nativo. Bueno, puede que se te vaya mezclando con Se el... te van mezclando, sí, se te van mezclando. Claro. Ahora paso a buscar una llave, ¿viste? Y después me vuelvo otra vez ahí a Pueyrredón. ¿Yo te puedo agregar el otro viaje o no? Mira, ojalá pudiera. Ahora lo intentamos igual. Voy a intentar desde mi celu, a ver. Porque lo más factible es que que intente darte otra moto, ¿viste? Sí, me dice que ya no es posible cambiar. Claro, ahora una vez que terminamos Claro, el viaje, volvés a pedir. claro, capaz te llega a aparecer, pero no es seguro. Claro. Bueno, vemos. ¿Es por cuestión de tiempo o por cuestión de que te gustó? No, porque va rápido la moto. Está buena. Esta zona en la semana sí es otra cosa. Sí, mirá, si vos llegás a ver el video, después te voy a pasar el canal. Sí. ¿Pero dónde está? O sea, ¿vos firmás de dónde? ¿De acá? Ah, de acá adelante. Sí, Pero firmás video y audio entonces. claro. Bien. El audio tengo un parlantito acá que Sí. va con un cable que lo tengo por acá, así, Sí. a un grabador de audio que lo tengo en el bolsillo. Sí. Es todo un tema. ¿Y la cámara dónde está? Acá en la punta, ¿la ves? Y adelante, sí. Sí. Claro, y no, eso por acá es tranquilo. Hoy. No, ya sé, es un desastre esto, por Dios, un día de semana. No, por favor, qué cosa horrible. Yo detesto estar acá un día de semana. Los otros días vine a buscar una piba acá y tuve que hacer unas maniobras asesinas para pasar entre los autos. Viajar así es un placer. Sí, por eso es la zona. No, y este cruce de acá tardás 1000 horas. O sea, del puente del tren Sí, tardás bastante. Y ahora, tranquilo. ahora está hermoso, hermoso. Sí. Viajas tranquilo, no tenés que andar preocupándote por nada. No, sí, tal cual. Lo que pasa es que el feriado posta era hoy. ¿Cómo? El feriado posta era hoy, o sea, el de verdad era hoy el feriado. Claro, ayer fue medio. Sí. ¿Vos laburás por acá, que conocés tanto esta avenida? Yo trabajo en compra y venta de propiedades, así que manejo Ah, mayoría capital. buenísimo. Qué loco, ¿la gente tiene plata para comprarse una propiedad? Sí, claro. Y para venderla. Claro, uno pregunta eso porque no la tiene, pero siempre está el que tiene, ¿no? Siempre está el que tiene y siempre está el que necesita vender también. Claro. ¿Viste? El de la herencia de la abuela, Claro. cosas así. Escuchame, ¿sabés que Sí. yo me miraba, Rosario Tijera me miraba yo, y estaba enamorado del acento del marido, Sí. no del marido, porque no me gustan los Mirá. tipos. Sí, te entiendo. Y después vi otra colombiana que me volvía loco, como hablaban las pibas. Las chicas de la mafia, ¿puede ser? Ah, sí, las muñecas de la Esa. también. Son como telenovelas, pero las pusieron como series. Sí. Me las vi todas. Sí, te enganchan.
Pase, pase. Pase. No sé qué es lo que me dijo, pero... Sí, yo tampoco lo entendí. Bueno, en realidad encendí el intercomunicador porque lo estaba probando por el hecho de que hice un reclamo, pues lo tengo que devolver, ¿viste? Porque no se me conectaba con este. Y Pero funciona bastante bien. ahora están dando bien. Entonces, Vas a ver si lo cambias o no. y ya compré el otro para devolver este, pero lo puedo cancelar, cancelo la compra y listo. Lo que pasa es que yo no sé hasta cuándo, bueno, más ¿Qué era lo que no te funcionaba? no se conectaba uno con otro. Claro. Problema de incompatibilidad porque Exacto. son de distintas marcas, pero ahora están dando bien. Sí, Y la otra vez también lo usé con un muchacho en un viaje largo que casi me quieren robar la moto. ay mi Dios. Sí, pero no el muchacho, está en uno de mis videos. Así que... Mira, y también funcionó bien, pero después no funcionó más. Y digo, de paso, voy a ver si le saco algunas palabras a esta chica para poder tener contenido para el canal, ¿viste? sí. Porque fuiste muy seria. Yo lo que hago es cuando alguien se sube, me fijo la cara, me fijo la actitud, me fijo cómo se maneja y ver si existe la posibilidad de que pueda llegar a hablar. Hay personas que no le digo ni una palabra porque ya la actitud te muestra de que es imposible que vaya a hablar, ¿viste? Claro, entiendo. Y tu primera actitud fue esa, digo, no, con esta chica no voy a poder hablar absolutamente nada. Claro, entiendo. Pero medio como que te soltaste después un poquito, no mucho, no te soltaste mucho, pero bueno, No, se escucha perfecto. Ya fue bien. buenísimo. Yo te escucho de un solo oído, te escucho. Ay, ¿tendrías que escucharme por los dos? Claro, vos me estás escuchando por los dos. Yo te escucho por uno porque el otro oído yo lo saqué y lo puse junto al micrófono que capta mi voz. Entonces se te puede escuchar a vos y se me puede escuchar a mí. Claro, entiendo. Bueno, al final nos enganchamos hablando y yo, por hablar, disminuí la marcha y yo no sé si vas a llegar... No creo que llegues tarde. ¿Qué hora es? Son 18:30, ¿no? 18:26. No, está muy bien. Porque viste, al ser feriado hay un poco más de flexibilidad. Ah. ¿Vas al laburo ahora? Voy a buscar unas llaves para una visita de mañana. Ah, claro. Por eso decía, si vas al trabajo a buscar las llaves. No, Vas a una casa. Vas a una casa. Claro. Vas a una casa, busco las llaves y ahora sí a mi casa. Bueno, es acá la vuelta. Sí. El 2166. Debe ser por acá. 6-6 de este lado. Acá, mira. Listo. Vamos a pararnos acá si querés y vemos lo de... Te queda más cómodo en... Pará, ¿de cuál lado me tengo que bajar? Espera que... ¿Cómo? Una nave, básicamente. ¿Te gustó? Sí, la moto está bárbara. Escuchaba, vamos a hacer eso, de a ver si lo puedo volver a hacer allá, cuando van bajando las llaves. Dale. Primero, intenta pagarme. Ah, pongo acá, es pago con tarjeta. Entonces, pongo que lo pagaste. Ahí, trata de buscar uno. Listo. ¿Te apareció? No. Jonathan dice. Nosotros. ¿Cómo? Me confirmó un tal Jonathan. No soy yo. No, y no te apareció, ¿no? No. ¿Quieres que volvamos a intentar? Sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Mucho recorrido hiciste? No, quédate tranquila. Sí. Te doy. Listo. La chica que bajó se pensó que yo era un amigo, el novio, anda a saber qué se pensó y tuvo la tentación de venir a saludarme y la frenó.
Como diciéndole, no, que vas a ir a saludar al Didi. Bueno, en realidad, obvio, ¿no? A Jonathan lo canceló. Y ahora cuando regrese va a intentar ubicarme otra vez a mí dentro de la aplicación y va a enganchar otro motociclista y también lo va a cancelar. Muchas veces te salen viajes y te los cancelan al toque. Y yo considero que cuando te cancelan al toque así de rápido es por este motivo, porque el pasajero quiere volverse con el mismo conductor y no lo puede enganchar. Entonces cancela el viaje. Igual, bueno, nada, estamos hablando. Sí, estamos en contacto. No te preocupes, quédate tranquila. Nada. Que sigas bien, buena semana. Chao. Sí. Exacto, hacemos así. Chao, Pato, gracias. Entonces, estamos en Gregorio Raferrer 2166. Y vos estás activo, ¿no? Sí. Vamos de vuelta. Confirmar. A ver si te sale. Si no te llega a aparecer y tenés que cancelar otra vez, te llevo si querés por fuera de la aplicación y me lo pagas allá, me paga lo mismo. A ver. Sí, no sé por qué, pero yo había escuchado que... Mira, tomo pero otro. Y me sale 6.280. ¿Preferís vos pagarlo aparte? ¿Cómo? Sí, a mí me da lo mismo, sí. Desconecto esto. Es más, me pone contento que vos quieras venir conmigo. Ah, bueno. Los otros días me pasó eso, ¿Sí? con un muchacho. Me dijo, esperame acá, ahí es donde me quisieron robar la moto porque era un lugar, ¿A qué zona? una zona fea. Y después me dijo, deja que yo te guío, no pongas el GPS. Y nos terminamos perdiendo. Fuimos a parar como 50 kilómetros a otro lado, por no poner el GPS. Decime la dirección. ¿Es Carlos Santos? Ahí está. Listo. ¿Tu nombre era? Alfredo. Alfredo. ¿Y cómo te gusta que te llamen? Mi amor. Ah, no, pero el nombre así a modo. Bueno, así que te gustó la moto, me alegro, che. Ay, sí, va súper rápido. Lo que ya estamos llegando. Otra vez. Sí. ¿Trabajaste todo el día hoy? No, salí a hacer unos repartos de unas cosas que vendo. Lo vendo con Mercado Flex. O sea que vendo las cosas y de paso te lo llevo. Claro. ¿Qué vendés? Algunas tapas de válvula que son para los autos, ¿viste? Bueno, esas que son de colores, son de duro aluminio, son una belleza. Mira. Y después unos perfumes para el hogar, ¿no? Ah, mira, qué bueno. Aromatizadores. Interesante. Hay aromatizadores con varilla, aerosoles aromatizadores, también vendo el atomizador para el aerosol, que es a pilas. Hay uno que es digital, otros que son analógicos, otros digitales. ¿Cómo? Salí a verlos. ¿Cómo? Pasó la página. Sí, O están por Mercado Libre. Están por Mercado Libre, pero tengo la página de Mercado Libre. Ah, bueno, sí, le sirve. En todos los videos, en cualquiera de los videos que vos veas, en la descripción del video está el link de la publicación de los productos. Sí. ¿Hace mucho que la tenés, la moto? En febrero la compré. Ah, nada. Nada. Dejaste nueva. Sí. Pero tuve moto toda la vida, ¿eh? Ah, bueno, eso es importante. Es imposible que maneje así si fuese nuevo. Claro. No, sí. Ya te iba a decir, baja un cambio entonces. Pero no, si ya la tenés hace un tiempo está perfecto. Tuve todos los tipos de motos que te puedas imaginar, grandes. Claro. Es un decir, ¿no? Pues tampoco tuve todo eso, pero bueno. Sí. Para mí que sigamos por esta y me dejas en la esquina. Bueno, está bien. Esta esquina es, ¿no? Sí, en esta esquina está bien. Te dejo justito ahí el cordón. Ay, qué bien. Uf. Está por acá. Rapidísimo todo. ¿Cuánto hicimos?
¿Qué hora es? 53 minutos. Hacemos todo en 50 más o menos. Ida y vuelta, está Ida y bien. vuelta de allá. Ahora sí, pásame tu alias. ¿Poné para escanear? Sí, sí, lo tenés ahí en... Sí. Escanea CBU. Ah, no, para. No, me parece que es con CBU o con alias. No, mira, anda para atrás. Ah, acá, Ahí, ¿no? sí. ¿Está bien? Sí, 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 perfecto. Está bien, está bien. Bueno, fantástico. ¿Y tu canal cómo era? Si me fijo. ¿Tenés un toque esto? Sí. ¿Qué tenés? Una tarjetita. Tengo de todo, vengo preparado para cualquier cosa. Intercambiemos tarjeta. Yo te paso la mía. Buenísimo, dale. Y la tuya es de Yo YouTube, gasté menos, en la tarjeta. Gasté menos en la tarjeta. Bueno, le hice yo con la impresora láser. sí. Con láser no, Bastante bien. chorro de tinta. Bueno, Alfredo, ha sido un placer. Cualquier Listo. cosa que necesitas del rubro, ya sabes, también cuentas conmigo. Dale. Y gracias por todo. No, por favor, chao, gracias a vos. Y así termina mi día de hoy. Con pocos viajes, no saqué ni para los puchos, pero compensé con los envíos flex. También hay que tener en cuenta que era 24 de marzo, feriado, me quedé un ratito más para ver si salía algún otro viaje, pero estaba tranquilo, no salió absolutamente nada, así que decidí cortar. Gracias a Dios que esta no es mi única entrada, vivo de otras cosas también, porque si dependería únicamente de esto, me moriría de hambre. No porque no se pueda hacer plata con Didi, sino porque yo no me voy a pasar 8 o 10 horas arriba de la moto porque no tengo la necesidad. Si tuviese la necesidad y lo haría, se saca buena plata. Bueno, espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido, que se suscriban al canal, que dejen sus likes y comentarios y nos vemos en el próximo viaje. Hasta pronto.